Mucho hemos oído hablar de los grandes navegantes del pasado y de sus logros. Sin embargo, de los que embarcaban en ocasiones regresaban menos de la mitad. Morían más marineros de la enfermedad que llamaban peste de los mares o peste de las naos que los que lo hacían a consecuencia de las batallas, naufragios, etc. Francia, Gran Bretaña, Países Bajos y España, los países con más barcos y experiencia, conocían bien esta dolencia, pero carecían de remedios eficaces. No solo causaba estragos en naos y barcos, también lo hacían los ejércitos, en poblaciones sitiadas, durante migraciones, etc. Hoy vamos a hablar de la historia del escorbuto. Se dice que esta enfermedad era conocida en la antigüedad, pero fue en la época de las grandes navegaciones cuando aparecía con frecuencia. Las referencias concretas a la misma son de ese periodo y las primeras proceden de la península ibérica. Viaje de Vasco de Gama de Portugal a la India entre 1497 y 1499, donde se le llamó Mal de Loanda, y la primera vuelta o circunvalación terrestre del Cano de 1519 a 1522, donde apareció en el Pacífico, en el Índico y también en el Atlántico. En el primer caso se lee en las crónicas que se les hinchaban los pies y las manos y les crecían tanto las encías por encima de los dientes que no podían comer. Cuando llegaron a Mombasa, los árabes sí conocían la enfermedad y sus remedios, como las naranjas y limones, entre otros productos frescos. Los enfermos se recuperaron, aunque creyeron que la curación se debió al clima y al buen aire. Las teorías galénicas entonces lo dominaban todo. En otra ocasión estuvieron otros 3 meses navegando y volvieron a caer muchos. Enfermaban de las encías, que les crecían por encima de los dientes, y no podían comer, se les hinchaban las piernas, y otras grandes hinchazones les salían por todo el cuerpo, y de tal modo minaban la vida de un hombre que éste moría sin padecer ninguna otra dolencia. Buscaron los remedios, que también les habían ido, pero aún así algunos estaban tan enfermos que murieron igual. Desde entonces trataron de cargar alimentos frescos en todos los viajes y hacer escalas para reponerlos cuanto era posible. Del segundo caso de la circunvalación Elcano-Magallanes, tenemos un testimonio del italiano Antonio Pigafetta, geógrafo, cronista, explorador, que formó parte de la expedición Magallanes en la nave Trinidad, en la primera parte de esta gesta marítima. En la crónica del primer viaje alrededor del mundo, de 1524, dice: «Durante 3 meses y 20 días no pudimos conseguir alimentos frescos. Comíamos bizcochos a puñados, aunque no se puede decir que lo fuera porque era solo polvo mezclado con gusanos que se habían comido lo mejor, y lo que quedaba apestaba a orines de rata. Bebíamos agua amarilla pútrida desde hacía tiempo, y comíamos las pieles de buey que están sobre el palo mayor, las sumergíamos durante 4 o 5 días en el mar y luego las poníamos un rato sobre las brasas y nos las comíamos. Muchas veces tuvimos que comer el serrín de las maderas. Las ratas se vendían a medio ducado cada una y había poquísimas, pero la mayor desgracia de todas fue que a algunos hombres se les inflamaron las encías de tal modo que no podían comer y se morían». En el Índico volvieron a recaer y el tercer brote apareció al regreso de la nao Trinidad en el Atlántico. Solo comían arroz y agua. Se realizó una autopsia y halláronle todo el cuerpo, que parecía que todas las venas se le habían abierto y que toda la sangre se le había derramado por el cuerpo. Recordar que no solo la dieta era inadecuada, sino que el debilitamiento y el duro trabajo eran causa de los fallecimientos. No es raro encontrar estos mismos detalles o parecidos en las crónicas de otros viajes de la época organizados por holandeses, ingleses o franceses. En la versión que Fray Juan de Torquemada hizo de un texto de Fray Antonio de la Ascensión en su monarquía indiana, encontramos un texto que hace referencia a la exploración de la costa oeste de California de 1602 para cartografiarla a cargo del capitán Sebastián Vizcaíno.
Tuvo lugar a la altura del puerto de Monterrey, en la Alta California, tras 6 meses de navegación. Allí solían llegar también naves con viajeros que procedían de China, que llevaban 4 meses navegando. Se consideraba un lugar de pestilencia que afectaba a los cuerpos flacos, cansados y molidos por el trabajo. Padecían intensos dolores, manchas y granos en la piel, verrugones debajo de las rodillas que imposibilitaban mover las piernas, inflamación de las encías que originaban la pérdida de dientes y muelas y una gran dificultad para comer. Los que se dirigían a Mazatlán o hacían allí escala se libraban porque encontraban alimentos frescos, agua y unas frutas que llamaban chocohuitles. Algunos dicen que fue algún español quien encontró el remedio de los agrios. Ya hemos visto que esto era conocido con anterioridad. Se pone de ejemplo el Tratado Breve de Medicina y de todas las enfermedades, en que a cada paso se ofrecen, de Fray Agustín de Farfán. Efectivamente, se recomiendan los agrios en varias enfermedades y para las úlceras de la boca, pero es difícil afirmar que se refiere al mal de las naos. En los viajes de Jacques Cartier, navegante francés, se autopsió a algunos enfermos encontrando pulmones negros y gangrenados, corazón blando y encogido, bazo carcomido, piernas inflamadas y punteadas con gotas de sangre y boca infectada y podrida con un retroceso de las encías. En 1564, el médico holandés Johan Beyer escribió de escorbuto epítome, donde describe los principales signos: hinchazón, exulceración y fungosidad de las encías, manchas en la piel y cansancio. Otro tanto pasó en los viajes de Francis Drake en 1577, Edward Felton en 1582, Thomas Cavendish en 1586 y Richard Hawkins en 1593. En 1589, Richard Hayluyt utiliza la palabra scurvy en su libro Principal Navigations para referirse a la enfermedad. Y de esta forma podríamos estar poniendo ejemplos de varios países durante largos periodos de tiempo hasta llegar a un nombre conocido por todos del siglo XVIII, James Lind. Escocés, nacido en Edimburgo, se formó en cirugía y después se embarcó como ayudante médico durante 7 años en 1747 a bordo del Salisbury, que patrullaba el Canal de la Mancha. Allí se le ocurrió hacer una prueba o su conocido ensayo clínico, cuyos resultados publicó en 1753 en su tratado sobre el escorbuto en 3 partes. Recibió 12 enfermos con escorbuto con sintomatología parecida. Fueron encamados en una misma estancia y recibieron la misma dieta, pero además a 2 enfermos se les daba 1/4 de galón de sidra, 2 tomaban 25 gotas de elixir de vitriolo 3 veces al día, 2 tomaban 2 cucharadas de vinagre 3 veces al día, a 2 enfermos un poco más graves se les sometió a un régimen de agua de mar, media pinta cada día, 2 enfermos recibieron 2 naranjas y un limón cada día, y 2 enfermos tomaron semilla de una nuez moscada 3 veces al día y una mezcla de ajo, semilla de mostaza, bálsamo de Perú, resina de mirra y bebían ordiate acidulado con tamarindos. Sanaron los que tomaron naranjas y limones, pero no se interpretaron bien los resultados. Se seguía pensando en la humedad del aire, que unas veces era fría y otras caliente. Años después de este hallazgo, muchos siguieron sin otorgarle fiabilidad y la enfermedad seguía presentándose. Incluso algunos aplicaban sangría. Hipocratismo, galenismo y otros sistemas no lograban comprender la enfermedad. Lind tiene importancia por haber ideado el primer ensayo clínico. Acertó al controlar las variables del experimento, de modo que todos los sujetos estuvieran en similares condiciones. Comparar igual con igual, aunque no hubo grupo control. Como los agrios se estropeaban, recomendó elaborar con ellos una especie de jarabe al baño María, con lo que perdía su eficacia. Siguieron usándose otros remedios inútiles. Pero uno de los discípulos de Lind, Gilbert Blaine, observó que añadiendo un poco de alcohol destilado, ron o ginebra, el zumo conservaba sus propiedades, y tras dura batalla consiguió que el almirantazgo
aprobara como obligatoria en todos los buques la distribución diaria de 21 centímetros cúbicos de zumo de naranja o limón en 1795. Los viajes a través del Pacífico acabaron haciéndose habituales al sumarse a los españoles, los británicos, los holandeses y franceses. De tanto en tanto podían aprovisionarse de productos frescos o de descubrir frutas y otros productos que los protegían de la enfermedad, como cocos, apio, plátanos, etc. Una de las expediciones de mayor duración fue la de Malaspina. Conociendo lo que habían hecho otros como Cook, cargó Worth de Malta, que no servía para nada, zumo de limón, verduras y frutas frescas cada vez que tenían ocasión. Aparecieron otras enfermedades, pero no el escorbuto. El médico de la expedición, Pedro María González, escribió un tratado de las enfermedades de la gente de mar y los medios de precaverlas, en 1805, en el que conocía las experiencias de Lynn y estaba seguro de que naranjas y limones eran esenciales. Futuras expediciones fueron cambiando la mentalidad y salían preparados con antiescorbúticos, pero en el siglo XIX la enfermedad seguía existiendo, como durante la hambruna de la patata del año 1845-47, la fiebre del oro en California entre 1848 y 50, la guerra de Crimea en 1854, el sitio de París durante la guerra franco-prusiana del año 1870-71, también a las exploraciones árticas o su aparición en la infancia a partir del año 1877 por la moda del abandono de la lactancia materna y su sustitución por la leche condensada, que carecía de ácido ascórbico o vitamina C. En el siglo XIX la medicina sufre grandes cambios. En 1893 Thomas Barlow, estudioso del escorbuto infantil, lo distingue del raquitismo y define su causa, razón por la que al escorbuto también se le denomina enfermedad de Barlow. Después de que se descubrieran las vitaminas y su importancia para la vida, la vitamina C fue aislada por el fisiólogo húngaro Albert Szent-Györgyi en el año 1932, por lo que le fue concedido el premio Nobel en 1937. Lo bautizó en principio como ácido hexurónico, poco después renombrado como ácido ascórbico. Los siguientes pasos consistieron en identificar su estructura química y su síntesis a escala comercial, obra entre otros de Walter Haworth y Tadeusz Reichstein.